través de este medio queremos extender los saludos de aquí de Bogotá, Colombia, para compartir una interesante lección de las que venimos estudiando en este último semestre. Experiencias en los reyes, pero también en la parte de los estadistas. Y hoy nos corresponde una dura prueba. Vamos, antes de entrar en materia, a hacer una oración. Estamos con Lina Marcela, mi nombre es Pastor Orlando Flores, con Lina Marcela, que va a hacer la oración en este momento. Misericordioso Padre, infinitas gracias sean dadas a ti por tu misericordia, por la bondad demostrada a cada uno de nosotros. Te pedimos que tu bendición sea con nosotros, que en este momento, Señor, seamos ungidos con tu Santo Espíritu para poder comprender y explicar correctamente tu sagrada palabra. Así sea, Señor. Acompáñanos, Señor, en los méritos sagrados de nuestro amado Jesús. Amén. Bien, una dura prueba. En la anterior habíamos visto una prueba para el rey último de Babilonia, que fue Nabonido, pero su hijo, que había quedado al mando como el virrey, finalmente tuvo que claudicar por su comportamiento que no correspondía a una persona que ya su conciencia había sido tocada a través de la experiencia de su abuelo Nabucodonosor, en la experiencia que hizo en su relación con el Dios de los hebreos. Y vino un manuscrito en la pared que escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin, que tu reino fue pesado en balanza y finalmente fue hallado falto. En esta lección que vamos a realizar en este momento, ya no hablamos de Babilonia, sino hablamos de los medos y los persas. Esos medos que se habían unido con Nabopolassar para quitar el reino de los asirios, pero que ahora había llegado el fin de su gobierno que Dios les había dado, y ahora pasaron a gobernar directamente, en este caso, Ciro, el tío de Ciro, Darío, el tío de Ciro, que era, Darío era medo, mientras que Ciro fue criado con los persas. Hay una introducción que nos habla de ese personaje importante que nos viene presentando en estas últimas lecciones, ese profeta de Dios, tal como dice Amós 3:7, que no hará nada al Señor sin creer en sus secretos, sus siervos los profetas, y que se le había dado a conocer muchos de los misterios que ya para nosotros son historia. Entonces hablamos de Daniel, y nos dice que de Daniel sabemos que aun cuando todas las transacciones comerciales eran sometidas al más minucioso examen, no se podía hallar una sola falta y un solo error. Es interesante esa parte, que por más que se le colocó la lupa en lo más mínimo, sin embargo dice que no se podía hallar falta en él, y nos dice que fue un ejemplo en todo, en sus negocios y en el servicio que realizó hacia Dios. Pero hay un texto que Pablo resalta en 2 de Timoteo 3:12, que también los que quieren vivir piadosamente, como el caso que estamos viendo de Daniel, nos habla que iban a padecer persecución. Y efectivamente eso es lo que vamos a mirar a través de esta lección. ¿Qué cargo eminente se le dio a Daniel en el gobierno persa? Inmediatamente, apenas tomaron el reino, ¿qué pasó con Daniel dentro de un imperio que ya era diferente al anterior, que era Babilonia? Exactamente. Ya ahora, viendo la experiencia de Daniel de ser un sabio en el reino de Babilonia, con Nabucodonosor y con sus antecesores y con sus predecesores, entonces ahora tenemos el gobierno persa, de los medos de los persas, y Daniel empezó a ser, o fue, digámoslo así, uno de los presidentes que estaba sobre las provincias, o sobre las 120 provincias que se conformaron en ese momento en el gobierno de los persas. Se puede decir que Darío constituyó un reino ya establecido. Babilonia había vencido a muchos pueblos, los había sometido, y era un territorio ya logrado, alcanzado, digámoslo así. Ahora
con ese establecimiento, las provincias, las 120 provincias tenían sus gobernantes, tenían sus, se puede decir así, gobernadores, y ahora bajo esos gobernadores estaban 3 presidentes importantes, entre ellos se contaba Daniel. Pero dice, me parece interesante la nota, perdón, el texto de Daniel cuando dice que Daniel era mismo superior a esos sátrapas y gobernadores. O sea que Daniel era considerado una persona sabia, influyente, tenía, arrastraba muchísimo pueblo tras sí, y eso fue considerado por el rey persa en ese momento. Muy bien. Así que aquí encontramos las características de un imperio en relación a una nación importante. Cuando leemos Apocalipsis 12, versículo 3, nos habla del dragón que tenía 7 cabezas, pero que ahora en las cabezas tenían 10 diademas, o sea, 7 diademas, o sea, hablando de las cabezas coronadas, que es muy diferente a lo que dice Apocalipsis 13, uno de los cuernos coronados que ya son naciones, como los 10 estados europeos, que le sirven a un imperio como es el Imperio Romano hasta el día de hoy, manejado directamente por el Vaticano. Entonces aquí nos dice que este imperio, como lo es Estados Unidos hoy, que la bandera norteamericana tiene un cuadro azul con 50 estrellas para recordar los 50 estados o 50 naciones que conforman los Estados Unidos de América. Y en este caso, en los medos y los persas tuvieron 120 naciones bajo su mandato, y ya se mencionó que dentro de los gobernadores habían 3 principales, y entre ellos estaba Daniel. Y lo interesante era que el espíritu que tenía Daniel era superior, y por eso el rey pensaba ponerlo directamente dentro del gobierno, por encima de todo. En la nota hay una parte interesante para, especialmente en las necesidades que hay hoy de la parte administrativa, o sea, necesitamos ministrar, o sea, que tiene que ver con los servicios, pero para ello necesitamos que haya una organización que es la administración. Entonces la nota nos resalta que, Marcela, dice que se debería animar a colocarse en lugares los estudiantes donde puedan obtener rápidamente el conocimiento de los métodos y principios administrativos correctos. Creo que el pastor Orlando había resaltado ahorita en la introducción cuando decía que Daniel era una persona que fue sometida a un minucioso examen y no fue encontrado ninguna falta, ningún error. Fue una persona fiel, íntegra, correcta en todos los aspectos. Entonces, cuando nosotros nos llevamos a la aplicación de esta primera pregunta, Daniel no llegó allá porque sí, porque no, él llegó allá por su trabajo también, por todo lo que le tocó pasar, porque Dios permitió que él estuviera allí, aprendiera, conociera el idioma, estuviese con los sabios de Babilonia, se relacionara también con ellos, pero mantuviera su fidelidad y su fe al verdadero Dios. Y eso es lo que dice la nota, o en especial lo que mencionaba el pastor Orlando. Y hermana, esta que aquí resalta 3 cositas que eran características de Daniel: velar, orar y trabajar. Exactamente, para allá iba, pastor. Todos tenemos oportunidades, y en nuestras oportunidades que Dios nos da, podemos ser fieles o podemos dejar de serlo. Sí. Y es ahí donde entra sobre todo la fidelidad a Dios. Cuando nosotros somos fieles a Dios, en velar, en ser vigilantes, dice ahí, en orar, en trabajar fervientemente y como si fuera para Él, las cosas pueden progresar. De lo contrario, no seremos buenos administradores. Muy bien. Viene una parte que es dentro de las 3 subdivisiones de esta lección, viene preparando una trampa. Una trampa, exactamente. Y para allá es entonces. ¿Qué sucedió ahora? ¿Qué le aconteció a Daniel? Porque él era una persona digna, fiel, correcta, íntegra, pero ahora, ¿qué buscaron los oficiales para intentar destituir a Daniel de su alto cargo? Aquí es donde entra lo que Pablo escribió en su epístola.
en la segunda epístola 3:12 que ya mencionábamos. Los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Y efectivamente estos personajes importantes, porque eran sabios, eran espiritistas, algunos de ellos también magos, astrólogos, también adivinos. Entonces estos personajes no se iban a quedar quietos. Algunos administradores grandes que tenían responsabilidades importantes en el gobierno, no les molestaba que un extranjero, mayormente esclavos, que vinieran ahora a gobernar por encima de ellos, aunque la parte anterior hablaba que tenía un espíritu superior a todos. El espíritu de Dios, como dice la Biblia, el temor al Señor es el temor, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces dice que ellos hicieron algo, se hicieron un complot, se unieron, dice aquí gobernadores, primer punto, segundo magistrados, tercero sátrapas, cuarto príncipes y quinto capitanes. Llegaron a un acuerdo en consejo para que se promulgara un edicto, una ley de adoración al rey. Y el rey, pues, lógicamente se sintió adulado, se sintió halagado cuando se les presentan estos dignatarios y le dicen que ellos tenían un proyecto muy importante, que era honrarlo a través de una ley que se diera, pero él jamás se le cruzó por la mente de que esto tocaba un segundo mandamiento: no te inclinarás solamente a Dios, porque Él es celoso, mucho menos a un hombre. Y se le olvidó que la religión hebrea prohibía eso, y él inmediatamente, tras ese halago, firmó ese decreto que era de acuerdo a la ley medo-persa, que no se podía revocar, y ahí vino una problemática grande para el mismo rey. Exactamente, el pastor recalca, y es que no había nada en la cual pudieran hallarse a Daniel culpable de algo, ¿sí? Solo en la ley de su Dios, como decía él. Entonces ahora idearon una trampa de tal manera que el rey no se dio cuenta de la astucia que iba detrás de la trampa, ¿sí? Y así fue que, mientras tanto, entonces, gozando de su facultad de gobernadores, de príncipes, capitanes, idearon de tal manera la trampa hacia Daniel para que él pudiese caer y pudiese ser muerto. Pero entonces dice la nota que la gracia transformadora de Dios se manifestó en su siervo y rogó con el mayor fervor por la vida de los mismos hombres que luego secreta y solapadamente hicieron planes para acabar con la vida de Daniel. Esos hombres tuvieron celo de Daniel porque gozaba del favor de reyes y nobles y era tan honrado como el hombre más grande de Babilonia. O sea que aquí ellos recuerdan cómo la hoja de vida de Daniel venía desde el imperio anterior, que era Babilonia. Desde muy jovencito fue traído, y cómo él fue fiel en todo, y como consecuencia de todo ello escaló y llegó a estar siempre en los primeros lugares de gobierno, como un gran estadista y además también como una persona que aconsejaba, orientaba directamente a los reyes. Y aquí encontramos el caso de Daniel en el imperio medo-persa. Pero viene una división, que es la segunda división de esta lección, dice: fiel a pesar del decreto. Y dice: ¿qué procedieron a hacer los hombres tan pronto como el rey firmó el decreto propuesto? ¿Qué hicieron inmediatamente, enseguida? Además de lograr la aprobación de la ley, ¿qué más hicieron para asegurar la muerte de Daniel? Exactamente. Y es ahí donde entra, yo creo que toda la confederación del mal, Satanás directamente contra Daniel. Yo creo que Satanás tenía temor de que Daniel influyera de alguna manera sobre el rey, para bien, así como lo había hecho con Nabucodonosor. Sí. Y eso fue lo que intentó hacer por medio de estas personas. ¿Qué hicieron? Fueron a fiscalizar a Daniel. ¿Qué hacía? ¿Sí? Y dice el texto dice: cuando supo Daniel que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios
como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron y hablaron directamente con el rey. ¿Sí? Entonces, yo digo que la intención de ellos era completamente darle muerte a Daniel. Claro. No querían nada más, querían desaparecerlo completamente para que la influencia positiva de Daniel no se mezclara con el rey ni con el reino en ese momento de los medos y los persas. Pero aquí Daniel, lo interesante y lo que dice la tercera pregunta, además de lograr la aprobación, ¿qué más hicieron para asegurarle la muerte a Daniel? Ir a acusarlo delante del rey. ¿Sí? Es como cuando estamos en una empresa y nosotros estamos cada uno en su área, pero tenemos digámoslo, un infiltrado, un espía, vea, este se equivocó en esto, este se equivocó en lo otro, entonces es bueno hacer esto y esto con esas personas. Esa es como la posición que a veces, digámoslo así, Dios no quiere que nosotros tomemos. La Biblia menciona el acusador de los hermanos. Exacto, el acusador de los hermanos. A veces nos tornamos así, en mirar solo las faltas de nuestros hermanos, en mirar la falta de aquel que está en la dirección o aquel que está liderando aquello para poder acusarlo delante de los demás. Y ese es un trabajo directamente de Satanás. Tremendo, ¿no? Sí. Entonces, en una situación así como la que vivió Daniel, yo creo que a muchos dirían no, pero yo creo que puedo orar mejor, o sea, solo, o sea, sin hacerme tan notorio. Pero Daniel dice que abrió las ventanas y oró porque sabía que era el momento de no negar su fe, visualizó la trampa, visualizó el espíritu malévolo que estaba en esos líderes que ahora trataban de llevarlo a la muerte. Y cómo se dirigieron ante el rey, o sea, cómo fue que lo acusaron. Aquí menciona la parte última del versículo, dice Daniel, que es de los hijos de ¿qué? De los cautivos de Judá. De los cautivos de Judá, no respeta a ti, oh rey, ni tampoco el edicto, o sea, la ley que tú confirmaste, sino que 3 veces ya lo habían visto en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y entonces ahora era el momento de echarlo, le esperaba el foso de los leones, que era la muerte inminente para este personaje. ¿Qué pudo notar en la nota así para resaltar, hermana Marcela? Hermano, lo que pasa es que muchas veces las situaciones difíciles ponen a prueba nuestra fe e intentamos acomodarnos a las circunstancias, ¿sí? Y eso no lo hizo Daniel. Daniel no cambió sus costumbres, no cambió su manera de ser, no modificó su forma de agradar a Dios y de alabarle y de postrarse a adorarle. Él no cambió eso para nada en su vida cotidiana ni en su vida diaria. Y eso lo mantuvo presente a pesar del edicto. ¿Sí? Sí. Entonces es para resaltar eso. Dice, pero antes de recibir esta ayuda, usted debía hacer lo que está de su parte. Muchas veces estamos en las circunstancias adversas, pero permitimos que el enemigo nos susurre ciertas cosas y nosotros dejamos de velar, dejamos de orar, permitimos que las circunstancias nos abrumen y dejamos de pedir la bendición de Dios. Y es ahí donde Daniel nos da una gran lección, porque no tenía vergüenza, dice, no tenía temor de orar, no le daba miedo de que estuviesen las ventanas abiertas para presentar su petición a Dios, y no cambió su vida cotidiana a pesar del edicto que estaba en ese momento dado por el rey en ese instante de la historia. En la última parte de la nota me llama tanto, dice, estuvo con él allí la noche entera. ¿Quién? Directamente aquel que dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les mando, y la promesa es que yo estaré con vosotros. Así como en el capítulo 3 ya vimos pasados, en los 3 hebreos, en el horno de fuego aparece Jesús. Estuvo con él allí la noche entera, cerró la boca a los leones hambrientos, y estos no pudieron hacer daño, dice, al hombre devoto de Dios. Amén. Pero viene la cuarta pregunta interesante también acá. ¿Cómo nos dice? Dice, conociendo los móviles de los hombres y también plenamente consciente de la inocencia de Daniel, ¿cómo intentó el rey librar al profeta de su muerte? Tremendo. ¿Qué hizo Dios ahora sí?
¿Qué contestó? Tremendo, ¿no? O sea, aquí vemos que este rey había aprendido también a estimar a este personaje, a este hijo de Dios, a Daniel, porque dice que cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. ¿Por qué hasta puesta del sol? Porque era un día que le quedaba, y si ya declinaba, él no podía echar para atrás ese decreto, pero hasta última hora trató, pero tuvo un problema, que era ley medo-persia, o sea que después de firmar el decreto se tenía que confirmar. Y entonces, con el dolor en el alma, finalmente tuvo que traer a Daniel para allí echarlo al foso. Pero también me llama la atención cómo se le dirige en su despedida él a este profeta, a este hijo de Dios. Dice, el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Después de que él, dice, había ayunado, dice que él no consumió bebidas y se abstuvo de música y todo eso. Sin embargo, ahora antes de echarlo dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta en la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo, pero también con el anillo de los príncipes, para que de acuerdo de Daniel no se pudiera alterar. Entonces así quedó aparentemente sellada la muerte de este personaje, con la esperanza que este rey, que aunque no era el pueblo de Dios, el Dios tuyo es el tu Dios, él sabía que ese Dios era especial. Dice, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Lo había dejado, pero sin embargo quedaba la incógnita, ¿podía librarlo en un estado así? Después de haber sellado ya su suerte, colocándole allí, tapando la parte de entrada a ese lugar, a ese foso, y allí quedaba en las manos de un ser superior su destino final. Exactamente. Y hay algo interesante en la nota que dice, los que están íntimamente relacionados con Dios pueden no prosperar en las cosas de esta vida. Con frecuencia son afligidos y probados. Y menciona 7 personajes aquí, ¿no? Y uno especial que es aquel que tomó nuestra humanidad. ¿Cuáles 7 menciona aquí? Pues habla de José, muy bien, cuando estuvo allí en Egipto. Habla de David. Habla del mismo Daniel, del personaje claro que estamos hablando. Habla de Job. Habla de Jeremías, de Esteban, y habla de Pablo y del Supremo, de todos ellos. ¿Sí? O sea, habla de Juan, el amado, Cristo, sí, el también. Amado. Entonces eran 7 personajes y uno que es directamente el que vino a salvarnos, que es Cristo, que tomó nuestra humanidad y que fue tentado en todo conforme a esta semejanza, pero sin pecado, pero que finalmente él también, al igual que estos personajes mencionados, tuvieron enemigos, como decía Pablo allá en su epístola, por su piedad, por su fidelidad, y como nos dice también Apocalipsis 2:17, que el dragón se llena de ira, y se va a hacer guerra contra ese resto, contra esa simiente pequeña. Dice que tiene 2 características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el Espíritu y profecía. Entonces, a través de todos los siglos ha habido un gran conflicto de los siglos, y hasta el día de hoy, hasta cuando Cristo venga, lo habrá. Ahora viene una parte que es la tercera división de esta lección, que es la recompensa de la esperanza y de la fe. Y nos habla aquí, después de pasar una noche en vela, con un corazón abatido, ayunando, ¿a dónde fue el rey Darío muy temprano en la mañana? ¿Y qué le exclamó a Daniel? Acá vemos la recompensa de las oraciones de Daniel, y yo creo que también el testimonio que Dios quería que él brindara al rey Darío, sí, y a aquellos otros personajes que lo habían llevado hasta el foso de los leones. Y es entonces, el rey pasó, como lo decía el pastor Orlando, pasó una noche prácticamente en vela, ayunando, no quiso que vinieran los músicos para darle descanso, y él se levantó muy temprano en la mañana, ¿sí? Se fue directamente al foso de los leones, y dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
¿te ha podido librar de los leones? O sea, era como, todavía como lo decía el pastor ahora, lo podría librar, y él aquí seguía preguntando, ¿te pudo librar? O sea, que todavía tenía como la duda, ¿no? Claro, tenía la duda, pero era una persona, digámoslo, incrédula, con muchos dioses, seguro en su vida no había tenido que pasar por una situación de esas. Era un milagro. Exacto. Solamente un milagro podía librarlo. Solamente un milagro podía librar a Daniel, y alguien que él estimaba, porque yo me imagino que antiguamente los castigos eran para gente o para las personas y a ellos les importaba muy poco, pero aquí él sí le importaba a Daniel, quería a Daniel, lo estimaba, sabía lo sabio que era, y estaba con la incógnita de que si ese Dios a quien él servía, esa persona tan sincera, tan fiel, tan leal, le había podido salvar. Y viene dice la nota, Daniel no cesó de orar cuando el decreto entró en vigencia. Y fue justamente en ese tiempo cuando no procuró ocultar su lealtad a Dios. No oró en su corazón, sino con su voz, en voz alta, con su ventana abierta hacia Jerusalén, y ofreció su petición al cielo. Después, los enemigos se quejaron ante el rey, y Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero ahí estaba el Hijo de Dios. Y es ahí donde viene directamente la respuesta de Dios. Dios no responde cuando nosotros lo deseamos, cuando nosotros lo anhelamos. Dios responde en el momento exacto, en el momento oportuno, en el momento perfecto para él. Y eso fue lo que hizo directamente con Daniel. Tremendo. Así que este rey comenzó ahora a mirar que ese Dios salvaba. Claro. Eso que también le ocurrió en la conversión de Nabucodonosor, que ya estudiamos en las lecciones pasadas. Primero, en el capítulo 1 lo había reconocido como un Dios sabio, que no había otro como él. En el capítulo 2, un Dios que también podía manifestar, revelar los misterios, los enigmas. En el capítulo 3 vio que ese Dios también salvaba. Y ahora en el capítulo 4 tuvo que él mismo pasar por una experiencia particular después de perder la razón por 7 años y volver en sí, y lo primero que hizo fue alabar a ese Dios que humilla a los que se ensalzan, a los reyes arrogantes, a los soberbios como fue él. Y ahora encontramos que este personaje también, este rey Darío el Medo, también pudo visualizar que él sí libraba. Lo había podido librar del foso de los leones. Interesante también aquí esta parte. Y Daniel le contestó. ¿Qué le contestó Daniel? ¿Cómo reaccionó Darío cuando escuchó la voz de Daniel, pastor? ¿Y qué orden dio inmediatamente? Qué bonito esa parte cuando el anterior decía que rey triste se dirigió al foso. Como quien dice, yo creo que nunca vamos a volver a ver a este personaje interesante. Pero ahora, cuando le dice, tu Dios a quien tú sirves ha podido librar del foso de los leones, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, Amén. Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca a los leones, el ángel de Jehová, ese ángel que mi nombre es invocado en él. Entonces, que es Cristo directamente, al igual que los 3 hebreos con el foso allá en el horno, ahora en el foso también estaba allí con él. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada, o sea, no fui hallado inocente delante de ti y delante de Dios, y ante ti no he hecho yo nada malo. Interesante. Y dice que mandó ahora el rey inmediatamente a sacarlo, y ninguna lección se halló en él, al igual que en el capítulo 3 lo observaron y no había nada que le hubiera pasado. Y ahora mandaron a traer aquellos que habían planeado todo esto. Y dice que tanto ellos con sus hijos y sus mujeres fueron arrojados, y no habían llegado al fondo ya en el piso cuando ya le habían echado mano y rompieran todos los huesos de esos personajes, de tal manera que murieron con lo mismo que habían querido hacer con Daniel. Así que la suerte, al igual que en los días de Esther con Naamán, que levantó una horca para su enemigo y resultó que la horca lo ahorcaron fue a él. Entonces aquí también foso de los leones ahora sirvió
para la muerte de esos enemigos de Daniel que quisieron hacerle tanto daño. Exactamente, dice el rey se alegró en gran manera, Sí. porque él sabía con qué intención, o sea, lo descubrió tarde, pero supo con qué intención se habían dirigido a él para que él firmara el edicto. Había Daniel pasado por la prueba, no solamente de salvarse en ese momento de su minucioso examen en los negocios, sino también ahora directamente de la muerte. Y quiero resaltar la reacción de Darío con Daniel a la reacción del rey con los acusadores de Daniel. Sí. O sea, es una diferencia, un contraste de cómo actúa él delante de una persona fiel y digna ante los acusadores. Y eso hizo que realmente se conociera la importancia de ese verdadero Dios. También me llama la atención en la nota, me hace relacionar lo que Cristo dijo en el capítulo 10 de Mateo, cuando dice el 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Exacto. Vivimos en un mundo así, que tenemos que a veces las ovejas en medio de unos lobos que quieren devorar. Por eso los cristianos dicen, no elegirán ni cultivarán la sociedad con aquellos que no son cristianos. Ajá. Porque cada uno da de lo que tiene, el mundo pues da de lo que el mundo ofrece, ¿no? O sea, mentira, engaño, traición, Trampas. para ellos es lo más normal. O sea, cuando encuentran que una persona le está, como dice, truncando sus aspiraciones, no les importa serrucharles, como dice popularmente, el piso, llevarlos aún hasta la muerte misma, como en el caso que sucedió aquí con Daniel. Y entonces dice que es peligroso elegir la amistad de aquellos que aman las tinieblas en vez de la luz, dicen, y no se acercan a la luz por temor de que sus acciones sean reprobadas. Ese es el mundo en que se vive. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces tenemos que tener cuidado hoy nosotros que vivimos en un mundo donde se le sirve a Satanás y lógicamente ese reino es de tinieblas diferente al reino de luz. Ese reino utiliza herramientas, armas que son diferentes a la de un hijo de Dios, como es el arma de la mentira, el engaño, la traición, lo que ya hemos visto aquí. Exactamente, dice, antes desead manteneros en una atmósfera de pureza, fe sí. y alinear vuestros principios de carácter para que sean como la madera sólida. Amén. Puede ser que resulte difícil, porque para Daniel no le fue fácil, pero no es imposible, porque Dios no nos pone en un lugar donde nosotros no podamos perfeccionar nuestro carácter. Él siempre, todas las circunstancias de nuestra vida o todos los momentos de nuestra vida son para alcanzar el cielo, para mejorar nuestro carácter, para que nuestra vida vaya siendo transformada de acuerdo a su voluntad. Entonces, deseemos mantenernos cerca de eso. Amén. Aquí viene una parte también que el decreto anterior fue un decreto triste para los hijos de Dios, pero ahora viene un decreto diferente. ¿Qué decreto promulgó el rey Darío después de esa experiencia, después de ese milagro? En vez de que su vida y su influencia fuesen destruidas, ¿qué le sucedió a Daniel durante el reinado de Darío y también de Ciro? Y quiero leer el pasaje completo de Daniel porque es muy interesante lo que se resalta aquí. Dice, entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces, ahora el contraste igualmente. Un decreto que traía angustia, traía dolor, traía muerte, ¿sí?
ahora tuvo que testificar el mismo rey, pero algo diferente, tuvo que rendirse, digámoslo así como lo había hecho Nabucodonosor en tiempos antiguos, le tuvo que hacer igualmente, proclamar por todo, como lo decía el pastor ahora al inicio, no era solamente en unas pocas provincias, era en todo el imperio, dice, proclamaron que el único Dios viviente que permanece por los siglos era el Dios de Daniel, que le podía librar incluso de los fieros leones en ese momento a su siervo. Tremendo, ¿no? Así que se me presentó el caso de Daniel. Sus pasiones eran semejantes también a la nuestra, pero la pluma inspirada nos presenta un carácter sin mancha. Por eso trataron de buscarle la caída, pero no la encontraron. Qué importante fuera de que eso mismo suceda con nosotros, de que por más que busquen a ver en qué, qué hemos hecho, que no tengamos de qué avergonzarnos, como dice allá, que tracemos la palabra de verdad, que seamos íntegros, o como dice Pablo en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, para que seamos epístolas vivas, escritas no en tinta, sino en las tablas del corazón por medio de su espíritu. Dice que Daniel era un gigante intelectual. Exactamente. Él cada vez se preparaba, adquiría más conocimiento, logros más elevados, pero él nunca, eso lo llevó a apartarse de Dios. A veces hoy los jóvenes, entre más intelectualidad, más conocimiento tienen, entonces llega el momento en que ponen hasta a dudar de Dios, pero Daniel no fue así. Era uno de los mayores hombres del mundo, no era orgulloso ni autosuficiente, y me llama una palabra que dice aquí, sentía, o sea, tenía un sentimiento, la necesidad de alimentar su alma a través de la oración, y cada mañana suplicaba, dice sinceramente ante Dios, derramaba su espíritu en oración a Dios. Hay una parte también por el estudio adicional que resalta, y usted pudo resaltar, hermana Lina Marcela, ahí en esta parte final. Me parece interesante cuando dice que no había reyes ni decretos que lo pudieran apartar de la fidelidad al Rey de Reyes. Él era una persona joven, porque resalta el testimonio para la iglesia, resalta que Daniel había llegado demasiado joven, a los 18 años, entró al servicio de la corte de Babilonia, una corte llena de excesos, de gula, de cantidad de cosas, pero dice, ni reyes, ni Nabucodonosor, ni el rey de Medo-Persia, ni reyes, ni decretos. Porque eso de contaminarse con la comida del rey, de tener que postrarse ante una imagen, de tener que hacer ciertas cosas contrarias a los principios que él había adquirido en su hogar, en su tierra, no lo hicieron apartar a él de la fidelidad al Rey de Reyes. Y eso es como para resaltar, porque Dios quiere que nosotros seamos íntegros. Si somos en las pequeñas cosas, debemos serlo en las pequeñas cosas. Si nos da responsabilidades más grandes, Dios quiere que nosotros seamos igual de fieles y buenos administradores en esas cosas grandes. Y si nos da aún mayores, pues Dios también quiere que nosotros lo seamos, así como lo fue Daniel. Porque Daniel empezó siendo un sabio, una persona, un aprendiz, digámoslo así, de los sabios. Luego llegó a ser sabio, llegó a ser un estadista renombrado en Babilonia, llegó a hablarse con el rey, llegó hasta los medos y los persas, pero ni aún así, ni la adversidad ni la prosperidad lo hizo apartarse de la fidelidad a Dios. Qué interesante. O sea, se cumple lo que dice 1 Corintios 4:2, que se requiere de los administradores. Exacto. Que cada uno se ha hallado fiel. Y amén. En la lección que acabamos de mirar en el capítulo 6, encontramos que eso se repite, o sea, a través de los tiempos, como los que son fieles vamos a tener que ser probados, nos esperan pruebas difíciles, la ley dominical, los movimientos del nuevo orden mundial que se están llevando a cabo van a poner a prueba a través de edictos, a través de persuasiones, a través inclusive de donativos, como en la lección pasada, donde se le daba cargo, se le daba dinero, o sea, oro, pero él siempre se mantuvo primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadidura, y no cambió el reino de Dios por las añadiduras. Nosotros a veces ponemos en riesgo el reino de Dios por las añadiduras de este mundo,
pero Dios nos ayude para que podamos seguir este ejemplo en este gran personaje que de joven hasta la ancianidad fue fiel al Señor, que nosotros también lo seamos. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración para concluir en este momento. Querido Señor, amante Padre eterno, estamos dándote gracias porque nos das lecciones patentes a través de la historia, a través de las biografías reales de estos personajes, como el caso de Daniel. Fue fiel estadista, fiel feligrés, fiel hijo tuyo, joven, fiel personaje mayor, fiel, que nosotros también podamos seguir pisadas semejantes a través también de tu Hijo Jesucristo, que vino a mostrarnos también la ruta para que finalmente alcancemos la meta deseada, que es la vida eterna. Bendices también a todos los que a través de estos medios de comunicación están viéndonos y oyéndonos, para que ellos también puedan reflexionar, puedan sentir, Señor, el llamado en sus corazones, para que podamos también decidir encaminar nuestros senderos por el bien, como lo fue Daniel, para que finalmente alcancemos la meta y que podamos estar contigo en las mansiones eternas. Bendice a los que sufren, a los que tienen necesidades, rompa ataduras y cadenas, todo espíritu que no corresponda sea sacado de nuestras vidas, para que te podamos glorificar, dar testimonio ante el mundo de tu poder, y sobre todo, Señor, danos el perdón de nuestras culpas por la sangre derramada, porque en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias. Muchas gracias.